Muy buenas noches. De a poco se van sumando los participantes a este seminario web que ya lleva varias semanas abriendo una conversación sobre nuestro país. Y hoy día hemos invitado a dos grandes amigos para poder hablar de nuestra democracia, de lo que está pasando en Chile, en un día además muy especial, en un día con una votación que fue histórica en el Congreso y que creo nos permite ponerle un marco al desafío que tenemos como país para enfrentar la pandemia, para enfrentar el 18 de octubre, para enfrentar todos los desafíos que estamos teniendo como sociedad, en un momento sin duda muy complejo en términos institucionales, eh, y respecto a los desafíos que tenemos para el futuro. Nos acompaña Javiera Barada. Javiera es gestora cultural, también es miembro de Democracia y Diálogo. Javi, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación, Hernán. Y también nos acompaña Cristóbal Belolio, doctor en filosofía política, profesor y académico de la UAI, y también conocido analista. Bienvenido, estimado Cristóbal. Gracias a usted, gracias Hernán por la invitación. ¿Qué tal, Javi? Bien, también es miembro de Democracia y Diálogo, tengo que Y decirlo. sí. Muy bien. Bueno, a mí me encantaría partir con una pregunta abierta para ambos, un diagnóstico, hacernos la pregunta en términos de qué está pasando en este momento en nuestro país respecto a nuestra democracia, de cómo estamos debatiendo, de, de cómo describirían la situación que tenemos en términos de convivencia, cómo afrontar todos los desafíos que ha generado el 18 de octubre, la pandemia global que está afectando obviamente en forma muy dura a las familias chilenas, y cómo la política está respondiendo a este desafío, cómo están los partidos y el Congreso haciéndose cargo, insisto, en un día con, con una votación que sin duda abre muchas preguntas. Javiera, ¿te animas a partir? Me animo a partir. Bueno, yo creo que para todos es bastante evidente que estamos en una suma de crisis, ¿no? O sea, la pandemia, que es una crisis global, sanitaria, que está produciendo una crisis económica y social de una magnitud que nuestras generaciones y todas las que vienen para abajo, que son varias, no conocemos. Pero eso nos pilla a Chile arriba de otra crisis, que es una crisis política institucional, de legitimidad de nuestras instituciones democráticas y del sistema político en general. Yo creo que lo que ocurrió en Chile el 18 de octubre, con mucha fuerza, fue la evidencia de que nuestras instituciones políticas no estaban procesando las demandas de la ciudadanía. Y digo procesando porque evidentemente esa es la labor de la política, ¿no? La ciudadanía y las mayorías tienen demandas que la política tiene que ser capaz de agarrarla y trabajar con la técnica y con todo lo que la realidad impone, y con eso lograr transformaciones, ¿no? De eso se trata la democracia. La democracia debería poder hacer que se transforme la realidad con todos estos elementos, ¿no? Y pareciera ser, no pareciera, lo que vimos el 18 de octubre cuando sale toda esa cantidad de gente a la calle, con todas esas movilizaciones que vimos durante todos esos meses, es que las instituciones políticas hoy día no están procesando esas demandas. Y por lo tanto, cuando comienza la pandemia en marzo, veníamos con una crisis de confianza en nuestras instituciones y de legitimidad de esas mismas instituciones, que hace muy difícil procesar una situación tan crítica y tan radical como esta. Entonces, yo creo que el debate político, en vez de irse mejorando, se ha ido empeorando. Creo que aparte en el mundo hay una crisis de la democracia liberal en general, no es una cosa que solo pasa en Chile, y por lo tanto nos vemos enfrentados a la necesidad cada vez más urgente. Nosotros con Cristóbal el año 2013 nos conocimos
precisamente abogando en ese momento por cambiar la Constitución, y en ese momento ya era urgente. Yo creo que hoy día es más urgente que nunca repensar nuestras instituciones políticas, porque claramente lo que hemos visto las últimas semanas en el Congreso, el deterioro del clima político, la política y las instituciones sobrepasadas por la ciudadanía, porque yo creo que lo que ha pasado esta semana tiene que ver con eso, da igual la técnica, da igual la evidencia, da igual los datos, pero está tan deslegitimado en este caso el sistema de la AFP, un sistema de pensiones que no responde, que finalmente se termina legislando como lo que hemos visto hoy día. Entonces, yo creo que a lo que estamos llamados los chilenos y las chilenas es a afrontar los cambios estructurales en el ámbito social, que son urgentes, económicos, sociales, pero también institucionales, porque creo que nos merecemos tener debates políticos de más altura y para eso necesitamos un nuevo sistema político y nuevas instituciones. Cristóbal, ¿cuál es tu análisis general respecto de lo que está pasando? ¿Cuál es tu diagnóstico? Sí, yo suscribo gran parte de lo que dijo la Javi. Creo que, por lo menos esta discusión en particular, después podemos ir a otra, a una evaluación más global, más sistémica, pero respecto de esta votación, la impresión que me dio a mí es que el eje que de alguna manera se impuso, el clivaje, como dicen los politólogos, que se impuso en el estallido, que era este antagonismo entre la élite y el pueblo, de alguna manera quedó muy bien expresado en esta última discusión. Me refiero a la del 10% de las AFP. Y que todos los técnicos y los gremios y los empresarios y toda la gente que uno en otras condiciones podría haber pensado, o en el Chile de los 90 y de los 2000, eran cosas importantes, insumos relevantes a considerar, porque tienen los pergaminos y las credenciales académicas, epistémicas, etcétera, creo que fueron irrelevantes, no movieron la aguja. De hecho, todo lo contrario. Una columna de Juan Pablo Luna que salió poco antes de que esto pasara, no sé si la vieron en CIPER. Sí, en CIPER. Decía, con cada carta que firman 40 o 50 conspicuos personajes, mientras más títulos tiran arriba, menos al revés, te resta. En el Brexit me acuerdo la famosa frase de Michael Gove, cuando fue a una charla a un programa de televisión y le preguntaron, no hay ningún think tank en Gran Bretaña que considera que esta sea una buena movida para Gran Bretaña, económicamente. Y Michael Gove dice, pero Gran Bretaña se aburrió de los expertos. Yo creo que eso fue un poco de lo que pasó esta semana, en la medida de lo que nosotros denominamos expertos, esa racionalidad técnico-financiera, por decirlo de alguna manera, en verdad no es neutra, esa es la verdad. Nosotros la reconocemos como las reglas del juego, pero hay una metaposición que la impugna y la disputa como un credo combatiente. Es una manera más de ver la realidad. Y eso es un fenómeno muy interesante. En un país donde esa racionalidad técnica usualmente se había impuesto prácticamente por presencia, como el sentido, no el sentido común, esa no es la palabra correcta, como lo responsable, lo razonable, lo que expresaba un poco los consensos, lo serio, por supuesto, claro, la evidencia, el peso de la evidencia. Y es interesante reconocer que ese es un credo combatiente y no son las reglas del juego. Y por lo mismo, cuando se tensiona esa racionalidad económica, nosotros, los que somos quizás de temperamento más liberal, acusamos violación de las reglas del juego. Y de al frente te dicen, pero esas no son las reglas del juego. Ese es un credo combatiente. Es uno más de los equipos que pelean por ganar. Pero pues, déjame aquí hacer un cambio, porque pasó hace un mes. Y de hecho, a propósito de un trabajo de un grupo de economistas más bien de oposición, que hizo un diagnóstico y dijo, hagamos una cosa en serio, generemos un acuerdo y pusieron una cifra que en ese minuto era absolutamente exorbitante, 12.000 millones de dólares para enfrentar los efectos económicos y sociales de la pandemia, que luego abrió la posibilidad de un acuerdo entre gobierno y oposición, donde efectivamente volvieron a sentarse técnicos ya en una mesa más amplia de ambos sectores y generaron
un acuerdo que tenía un pilar en materia de reactivación económica, de transferencias sociales y de responsabilidad fiscal. Fuimos al Congreso y el Congreso generó ese acuerdo. Y 4 días después, habrá que recordar de que pocos países en Latinoamérica tienen las condiciones de estabilidad, de ahorro, de responsabilidad para poder haber hecho algo de esa naturaleza, ya era insuficiente. O sea, lo que fue valioso para construir ese acuerdo técnico-político, hoy, al menos en el Congreso, da la impresión, se jugó con otras reglas. Y hay algo que no deja de ser paradójico. Lo que fue importante para un acuerdo tan trascendental, días después pierde toda validez. ¿Puedo? Javi, sí. Es que yo creo que siguiendo, o sea, voy a utilizar el ejemplo de lo que ocurrió hoy día porque yo creo que nos ayuda como a analizar la cosa más grande. Yo he conversado mucho con Cristóbal durante estos días de lo que ha pasado porque yo creo que lo que se aprobó hoy día es una mala política pública, pero ¿qué es el resultado de cuando se bloquean permanentemente reformas que están en la discusión pública, como ha sido el tema de las pensiones? O sea, el tema de las pensiones, han habido 2 comisiones, Bachelet intentó hacer una reforma que, por cierto, no contó con los votos de la derecha ni con los 3 diputados que en ese momento habían de lo que iba a ser el Frente Amplio. ¿Cuántas personas hoy día deben estar diciendo ojalá hubiéramos aprobado esa reforma? Y este gobierno también presentó una reforma que está en el Congreso y que no ha avanzado. Yo acabo de escuchar a la vocera de gobierno con un compromiso muy claro de avanzar, y me alegró mucho escuchar a una vocera de un gobierno de centro derecha decir de que es responsabilidad del Estado hacerse cargo de los ciudadanos y avanzar en una reforma con un sistema mixto. Pero todos sabemos que, o sea, vimos las marchas, participamos en las marchas de millones de personas hace algunos años, precisamente para cambiar el sistema de pensiones. Entonces, aquí ha habido, por un lado, bloqueos de ciertos sectores políticos, por otro lado, incapacidad de procesar esas demandas, por otro lado, un sector del empresariado importante que no ha ayudado a que se procesen estas demandas y que hoy día tienen que hacerse cargo. Entonces, al final nos encontramos que una cuestión que deberíamos discutirla con tiempo, con calma, y que deberíamos legislar con bisturí, porque es muy importante, como es un sistema de seguridad social y el sistema de pensiones, que es lo que va a asegurar la vida digna de nuestros adultos mayores, terminamos legislando a machetazo. Entonces, y esto ha pasado con un montón de otras cosas. El otro día yo escuchaba, creo que Hinspeter en la entrevista que dio el domingo decía, bueno, el 2006 fueron el movimiento pingüino, que ya se estaba, había una demanda por una educación pública, gratuita y de calidad. Bueno, es el lema del 2011, pero el problema de la educación pública está desde el 2006 en la calle, y del 2006 ahora hay gente que, decía Hinspeter, nació en ese momento y todavía no se resuelve. Entonces, yo por eso insisto, aquí podrán haber fallas del gobierno, se podrá haber llegado tarde con ciertas medidas, uno podrá evaluar por qué se ha llegado tarde, por qué no fueron más contundentes las medidas, pero aquí yo creo que hay un sistema que es un poquito más grande, que nosotros vamos a tener que cambiar nuestra estructura institucional para poder procesar las demandas de la ciudadanía de una manera más efectiva. No puede ser que estemos 15 años discutiendo sobre las pensiones o sobre la educación, porque si no pasa lo que pasa. Yo quiero hacer un punto para que se entienda lo que quería decir anteriormente y después voy a ir a tu pregunta. Mi punto es que la técnica lo que hace, así como el constitucionalismo liberal, la técnica lo que hace, la racionalidad técnica, científica, es domesticar la voluntad popular. Es domesticarla. La voluntad popular quiere ser lo que quiere ser y la técnica le dice, no, esto es lo que es. Como en una cierta dimensión la técnica es antipolítica porque no permite que las cosas sean de otra manera. Entonces cuando nosotros, o quienes sean,
en una discusión, echan encima la técnica, la racionalidad técnica, y dicen, esto es así, y dándolo como si fuera la posición por defecto, lo que creo que se impugna justamente es que esa sea la posición por defecto, en parte. Porque hay otros objetivos, y por lo tanto hacer pasar la pretensión tecnocrática como la posición por default, me parece que eso es lo que se impugna. Y no estoy justificando ese punto, estoy haciéndolo visible para nosotros que usualmente lo tenemos como punto ciego. Hoy día entrevisté a un senador de RN, creo que Galilea se llama, y escucharlo hablar era, no, el tipo no está viendo el punto ciego. Entonces, la contribución que quiero hacer yo es que veamos ese punto ciego. No es, la racionalidad técnica no es el default, no es la posición neutra ni son las reglas del juego. Es una posibilidad más dentro de las distintas posibilidades normativas a través de las cuales se expresa la voluntad popular. Y de hecho, usualmente la técnica constriñe la voluntad popular. Y respecto del punto tuyo, Hernán, que es buenísimo, respecto de qué más se necesita la democracia aparte de la formalidad de sus procedimientos, porque tú básicamente a lo que estás apuntando es un incumplimiento de un trato. Así Porque es. me huele a mí. Tu punto era como, ¿qué pasa cuando la gente no cumple sus compromisos, se hizo un esfuerzo para llegar a ese acuerdo y después va a otra cosa mariposa? Yo creo que el libro que más interpreta en este minuto las sensibilidades de centro derecha o liberales en general es el de Ziblatt y Levitsky, How Democracies Die, cómo muere la democracia, que insiste en dos puntos que son muy interesantes, que no son necesariamente legales, por así decirlo, sino que tienen que ver con el resorte de la virtud, diría Portales. Uno es la autocontención, ¿cierto? En democracia, tú, aunque puedas ganar 5-0, no ganáis 5-0. No pedís la expulsión de todos los rivales. Te contienes un poco de ocupar las herramientas. Eso dice Levitsky y Ziblatt, a propósito de las acusaciones constitucionales como deporte, por ejemplo. Una oposición que le interesa la democracia no está permanentemente pidiendo tarjeta para el rival porque sabe que cuando se vire la tortilla va a caer para acá. Entonces hay que contenerse, aunque tengas el poder. Y lo segundo es validar al oponente. Cuando el oponente no lo valida, sino que sientes, y muchos, desde impresionante, desde Beatriz Sánchez hasta Pablo Vidal hoy día con mensajes tipo, hoy día vamos a ver quién es quién. Como diciendo, la posición contraria a la mía, o es moralmente perversa, o es intelectual, no, ni siquiera se mete en lo intelectual, es moralmente perversa. Es obvio que el tipo que hoy día, o la mujer que se oponía al 10%, estaba en un lacayo de las grandes empresarios. Y esa invalidación del oponente, uno podría decir que es otro daño de ese resorte de la virtud, los hábitos de convivencia cívica que se necesitan. Si esa, Hernán, es lo que tú entiendes por democracia, más allá de los procedimientos legales, entonces este tendón está flácido, evidentemente. Porque desde la concepción liberal, la del Ziblatt y Levitsky, probablemente la nuestra, la política no es una guerra. Y tu adversario no es un enemigo. Pero, y aquí para ver nuestro punto ciego, con esto termino, para que también veamos nuestro punto ciego, desde el otro punto de vista, que no ha ganado casi nunca, que el que gana siempre diga que esta es la manera como se hacen las cosas, puta, de repente el otro lado te dice, no, viejo, esto es con patá. El roce, la aspereza, lo que vimos hoy día, con toda su performatividad, claro, todo hoy día decimos como, lo que pasó no fue muy republicano, Paula Giles bailó como Naruto, no sé, obvio, pero hay una dimensión de ese juego, de ese circo, de ese teatro, que alguien podría decir, esto es parte del juego. Y esta idea de deliberación racional, donde nos sobreponemos a nuestros intereses y a nuestras pasiones, muy habermasiana, muy rawlsiana, de la deliberación democrática, bueno, los enfoques más populistas a la MUFE te dicen, viejo, eso no es... tú me estáis pasando colado los intereses hegemónicos de la clase dominante por la posición obvia racional. Yo creo que algo de eso hubo hoy día, y hay que tener en consideración ese punto ciego. La democracia para ese mundo es antagonismo. Sí, ahora, yo tengo la impresión de que hay que hacer una distinción. ¿Ah? Hay un problema, por así decirlo, que está entre lo técnico y lo político. ¿Ah? Esto de que hoy día se aprobó algo que sabemos compartidamente entre
aquellos que manejan la evidencia, aquellos que son expertos entre los economistas, de que la medida es en sí misma mala, en el sentido de que vas a debilitar tus pensiones futuras, la estructura hoy día del sistema permitía soluciones mejores utilizando recursos del Estado y no debilitando precisamente lo que debe ser un sistema reforzado. ¿Ah? Y la segunda dimensión, que es muy jodida, es que cuando da la impresión tu causa es legítima, bueno, entonces los medios son discutibles. Y cuando hablo de los medios, hablo de las instituciones, de las reglas que nos hemos puesto juntos como sociedad para poder avanzar en los cambios y las transformaciones. Y esas dos cuestiones son, creo yo, las que hacen muy complejo el seguir avanzando. Las desconfianzas que se van instalando, porque si no respetamos, si esto fuera un partido de fútbol y hay dos equipos, y no importa mucho lo que diga el árbitro, y no vamos a hacerle tanto caso al VAR a cuáles son los límites de la cancha, y cada equipo empieza de alguna manera con el objeto de legítimo, de ganar a cualquier costo, entonces empezamos a destruir la propia naturaleza del juego. Y yo siento, lamentablemente, que la deslegitimidad de las instituciones hoy día le permite a un grupo, por ejemplo, y yo estoy contigo, Javiera, aquí hay cambios que se han demorado demasiado, que nos llevan a esta situación en la cual entonces saltarse las reglas pasa a ser incluso legítimo para algunos, ¿no? Porque en el fondo el fin es más importante. Y yo creo que eso es lo que hace muy frágil y delicado lo que se viene a futuro. Eso es mi escéptico diagnóstico. No sé si ustedes lo comparten. Yo comparto tu diagnóstico, además que creo que, volviendo a lo que pasó hoy día, creo que un sistema de pensiones requiere ser discutido en otro tipo de condiciones, o sea, no con la urgencia que está teniendo hoy día la clase media. Y creo que lo que hemos visto los últimos meses en el Congreso, de que se presentan y se presentan y se presentan proyectos inconstitucionales, no ayuda a vehicular la conversación. Pero insisto que por eso es tan importante legitimar los instrumentos que tenemos para vivir juntos. Y hoy día estamos frente a una constitución que olvidémonos de que fue hecha en dictadura, porque creo que eso no es lo más importante. Hoy día no nos sirve para procesar la realidad de esta sociedad. Y cuando tenemos un instrumento que no nos sirve para procesar cómo vivir juntos, hay que cambiarlo. La política, según yo, debería estar todo el tiempo en un ejercicio de redistribución del poder. Y en este país, lamentablemente, el poder económico y político está súper concentrado. La promesa meritocrática de la democracia y del capitalismo no se cumple. El domingo venía un artículo en el cuerpo B del Mercurio, de Economía y Negocios. 15 empresarios y sus visiones para la salida de la crisis económica. El 95% eran herederos, con carreras muy respetables. Pero tú decís, chuta, sí, o sea, para ser empresario exitoso en este país hay que haber nacido en una de las familias que tienen poder económico, porque si no, no hay tu tía de llegar para allá. Entonces, yo comparto contigo la decepción y la frustración de cuando se adquiere como una regla el subvertir las reglas. Yo creo que no ayuda porque yo creo que son las instituciones y las reglas las que nos permiten vivir juntos y sobre todo convivir en el disenso, que eso es lo que hace la política y que hacen las reglas. Si estuviéramos todos de acuerdo no necesitaríamos reglas, si nos acostáramos todos a la misma hora o sea, miles de cosas no se necesitarían, pero se necesitan porque tenemos distintas visiones de cómo vivir, pero además porque vivir juntos significa también asumir ciertos costos juntos y repartir ciertos beneficios. Y cuando las instituciones y las reglas no hacen eso, bueno, tenemos el problema al que estamos enfrentados hoy día, creo yo. Voy a volver a la analogía futbolística porque es la que me queda más cómoda.
Como Albert Camus, todo lo que sé lo aprendí del fútbol. Tú es que echas mucho de menos tus partidos de fútbol. No, y creo que de alguna manera, es que, bueno, y uno vuelve a ella por la idea de, una idea muy liberal, la idea de una justicia procedimental, ¿cierto? En lo que hacemos usualmente es que consideramos justo un resultado y lo aceptamos en la medida de que las reglas no se hayan violado, ¿cierto? Un equipo que pierde 2-0 y termina el partido y los jugadores que perdieron sienten que trataron, pero estuvo bien perdido. Se van con la conciencia más o menos tranquila de que esa es la distancia real que existe entre los dos equipos y los 3 puntos van para el otro. Pero cuando te hacen trampa, cuando te cobran 2 penales en contra y ninguno de los 3 que te hicieron a favor, y sientes como que jugaste mejor, que una idea de justicia más sustantiva que procedimental, y te vas con la rabia, con la bala pasada, pedís la revancha al tiro, porque sientes que de alguna manera el resultado no es sustentable, no es legítimo. Es un poco lo que creo que pasa con la Constitución, lo hemos hablado varias veces, Javi. Entonces cuando Hernán me dice, claro, hay un grupo que aquí está como al límite del reglamento. Esta es una discusión que yo le hacía a los ingleses, que para esto son súper reglúos. La mano de Suárez. La mano de Suárez en el Mundial, perdón por esta dirección, pero la mano de Suárez en el Mundial de Sudáfrica, en la semifinal en el cuarto final con Ghana, ¿es parte del juego o no? Según una visión, lo que hizo Suárez evidentemente no es parte del juego, porque se puede tocar con las manos la pelota. Pero el tipo salva el gol, ¿cierto? Que fue un penal que lo dieron afuera. Gracias a eso Uruguay va a semifinales. Pero es parte del juego en la medida que se le castiga, se le da roja y se va. Entonces los uruguayos justificaban lo que había pasado como, hey, el tipo lo hizo, pagó, se fue. Entonces, no estoy diciendo que esto es lo que ha pasado hoy día, estoy diciendo que lo que interpretamos por cuáles son las reglas depende de cómo lo mires. Si el Barcelona y el Real Madrid permanentemente están diciendo, oye, este sistema de puntuación es súper justo, todos tienen la oportunidad de ganar. Pero no es así. Imagínate mañana Bolivia llegar y dijera, por una cuestión meramente de estatura, o cualquier país con estatura baja, Chile, llegara y dijera, ¿sabéis qué? Los goles de cabeza no se deberían permitir. Porque evidentemente está a favor de los equipos con jugadores altos. Esta es una regla que no es neutral. Es una regla que favorece a ciertos jugadores. Estoy haciendo un punto sobre las reglas, no sobre lo que está pasando en Chile, estoy haciendo un punto sobre la validez de la regla. Y creo que en general los torneos que son más validados como expresiones justas donde van ganando distintos equipos donde rota el campeón. Estoy pensando un poco en el fútbol argentino, donde gana River, Boca, pero gana Lanús, Vélez, San Lorenzo. En Chile la sensación que me da es que la percepción es que ganan siempre los mismos de siempre. Y lo que acaba de decir la Javi respecto de los que están en ese diario, más o menos me lo confirma. Y ese es un punto ciego de nuestra democracia. Esta es una democracia donde gana el Barcelona y el Real Madrid. Este no es el campeonato argentino. Pero déjenme hacer un contrapunto, porque yo creo que hay una percepción que se ha ido aquilatando post 18 de octubre muy fuerte respecto de una sociedad injusta, desigual, que no ha respondido y donde efectivamente existen unos pocos, la élite, que concentra todo, ¿cierto? Y que se enfrenta a un pueblo que dicho sea de paso es virtuoso, y la élite es viciosa, ¿cierto? La definición clásica de populismo, y entramos en ese marco donde es muy difícil salir, donde dicho sea de paso los liberales, los moderados, los amarillos quedan fuera de la discusión, ¿cierto? Aquí hay espacio para los polos, aquí ellos tienen posiciones de buenos y malos, y hacen que la diversidad propia de la democracia se entrampe. Y a propósito del grupo en el cual ustedes participan, la democracia deja de ser diálogo, pasa a ser imposición, pasa a ser una lucha que lo estamos viendo hoy día, yo creo, en el debate, pierde racionalidad, pierde capacidad de argumentación y más bien pasa por la legitimidad de mi posición. La mía es la verdadera, la buena, y la tuya es la mala e injusta. Y cuando entramos en esa mecánica, entonces, lamentablemente, no hay regla que aguante. Y yo siento que, lamentablemente, hemos ido avanzando en un deterioro del debate político en esa dirección.
Y habrá que recordar que los últimos 30 años tienen muchos defectos, pero son los mejores 30 años de nuestra historia, en términos de progreso económico, recuperación de la democracia, y la larga lista no la voy a hacer. Pero aún así, la política está entrando, creo yo, en una mecánica y en una lógica de debate que no permite precisamente, con las reglas que tenemos, y más encima nos vamos a abrir a un proceso constituyente, a que cumplamos esas reglas para debatir. Y eso yo lo encuentro particularmente jodido. Y creo que el ejemplo de los parlamentarios que mencionaba Cristóbal es bien ejemplar de eso en la discusión del día de hoy. Sí, yo concuerdo contigo, Hernán, de que la calidad del debate, no solo político, sino público, deja harto que desear. Y en eso han contribuido hartas cosas, entre otras, la promesa democratizadora de las redes sociales que el 2011 eran como la posibilidad de abrir el ágora de la discusión pública y que parte de los movimientos mundiales que ocurren en el 2011 tienen que ver con la irrupción de las redes sociales como un lugar donde todo el mundo podía hablar. Hoy día sabemos que las redes sociales no simplemente son un lugar para insultar al adversario, sino que han sido utilizadas para ganar elecciones, difundiendo fake news, etcétera, etcétera. Pero, y yo también concuerdo contigo que los últimos 30 años en Chile son los mejores 30 años que ha tenido Chile, no solo por los avances democráticos, en niveles de desarrollo, de expansión de un montón de servicios y derechos sociales, sino que Chile es un país más diverso. Yo me fui de Chile el año 92 porque no aguantaba vivir aquí en la transición y volví el año 2005 terminando el gobierno de Lago y era otro país. Y eso, yo sé que hoy día parece que estuviera hablando de otro país, pero no, estoy hablando de Chile. Chile, yo viví en dictadura, viví los primeros años de la transición y este país ha cambiado mucho. Ahora, evidentemente, el desarrollo va generando nuevas demandas y eso requiere que cambiemos la caja de herramientas, no solo de las soluciones, sino de cómo vamos a procesar esas demandas. Y yo creo que también hay que hacerse cargo de que el deterioro del diálogo también tiene que ver con que hay ciertas personas y ciertos grupos que no han podido participar durante mucho rato del diálogo. O sea, tú, yo y Cristóbal tenemos la posibilidad de hablar, bueno, tú eres presidente de un partido, por lo tanto tienes el deber y el derecho de hablar de todos lados, pero además de eso nosotros en general podemos ir a la radio, podemos escribir columnas, si pedimos una reunión nos reciben, pero hay un montón de personas, millones de personas en este país. No, a nosotros no, a mí no. Que no tienen esa posibilidad. Entonces, cuando se habla de desigualdad, no simplemente estamos hablando que el 1% de las personas de más alto ingreso concentran un tercio del ingreso de todo Chile, sino que estamos hablando también de una desigualdad de trato y de una desigualdad al acceso a donde se toman las decisiones. Estaba leyendo rápidamente el chat. ¿Para qué decir la desigualdad que hay geográfica? O sea, el centralismo que hay en Chile, la desigualdad de género. Hoy día en el Congreso, después de la elección del año 2017, que tenemos el Congreso más representativo, hay más del 70% de hombres. Bueno, vamos a tener la Convención Constitucional, porque como va a ganar el apruebo, va a ganar la Convención Constitucional, la primera Convención Constitucional paritaria. Y eso también es un avance democrático chileno que Chile de repente nos da, no solo a nosotros, sino al mundo, como estos ejemplos de cosas que nunca han pasado en el mundo, y vamos a tener la primera Convención Constitucional paritaria. Pero hay una sensación de injusticia, no solo de desigualdad, sino de injusticia muy grande. Y eso hace que haya mucha rabia y que yo creo que el debate se tenga en muy malos términos. Y ha comenzado a pasar algo muy preocupante, creo yo, que cada día ocurre más, que además cuando hay discusiones entre adversarios políticos, pareciera que uno revisa toda la entrevista que hizo, que duró media hora y que fue excelente para agarrar la frase donde usó la palabra que da vuelta a toda la entrevista. Entonces, como que estuviéramos buscando
en dónde se equivoca el adversario y qué es lo que dijo que contradice los últimos 6 meses o el último año de su gestión, para decir, viste cómo al final está en contra del proceso constituyente y lo que de verdad quiere es defender los intereses de los grandes grupos económicos, porque en esa frase tú le decís, oye, pero escucha la entrevista de media hora. No, pero es que esa frase, entonces, y eso pasa de todos los lados. Entonces sí, yo creo que hay una necesidad primero de ampliar quienes participan del diálogo, porque el diálogo por el diálogo, o sea, que nosotros dialoguemos y discutamos está muy bien, pero aquí hay un montón de gente que tiene que poder participar de dónde se toman las decisiones y de decirle a los técnicos, oigan, ¿sabe que está súper bien su técnica? Pero a mí me sigue no alcanzando. Entonces ahí tendremos que, bueno, discutir el nuevo modelo de desarrollo y otras cosas más. Me gustaría hacer un punto, hacer una pequeña digresión académica, perdóname Hernán, pero me parece que es importante a propósito de tu provocación. Es una buena pregunta si estamos frente o no a un fenómeno, momento, instancia populista, o parte de lo que está ocurriendo tiene rasgos populistas. Es una cuestión que se pregunta y se comenta harto, ¿cierto? Generalmente como término de agravio, en sentido peyorativo. Yo creo que sí estamos viviendo un momento que tiene rasgos populistas, aunque en un sentido ligeramente distinto a cómo usualmente se usa. Yo no me voy a referir a demagogia, que es lo que no se puede cumplir, ¿cierto? Lo que es popular pero no se puede cumplir o es irresponsable fiscalmente. No me refiero a ese tipo de populismo. Voy a tratar de ocupar populismo en un sentido sin carga valorativa, descriptivamente qué es lo que se entiende por el fenómeno. Y aquí hay dos literaturas que son probablemente las más relevantes. La liberal, la que yo llamo la literatura liberal, que sostiene más o menos lo que decías tú hace un rato, esta idea de que el liberalismo es un discurso político que se construye moralizando el espectro político entre una élite corrupta y un pueblo virtuoso, ¿cierto? Íntegro. Entonces, pareciera ser que la gran mayoría de las ideas de esta concepción de populismo está el antilitismo. Y hay una segunda idea dentro de la misma literatura liberal, que me parece súper interesante explorar, que es la idea de populismo como democracia iliberal. Y es interesante porque desde este punto de vista el populismo no es necesariamente antidemocrático. Es una exaltación, es una reacción democrática ante la democracia liberal, que se ha puesto cada vez más liberal y menos democrática, por decirlo de alguna manera. Entonces, a propósito de lo que hablábamos recién, de qué manera las democracias liberales contemporáneas sustraen de la voluntad popular una serie de decisiones y se las entregan a mecanismos o entes u organismos no electos. Bancos centrales, tribunales constitucionales, organismos supranacionales o comités de expertos. Tú sustraes la decisión porque consideras que el pueblo, porque de alguna manera lo que está pensando el mundo liberal es que hay que constreñir, hay que limitar la voluntad popular. Si el liberalismo siempre ha estado un poco en esa discusión. La voluntad popular no se puede expresar sin ninguna limitación. Desde Tocqueville y Mill en el siglo XIX, a Hayek y Berlin en el XX, siempre el constitucionalismo liberal se ha preocupado de las libertades individuales, de los derechos de las minorías, del Estado de Derecho, es decir, de que no se manifieste abiertamente la voluntad popular rompiendo eventualmente esos derechos. Y desde el punto de vista de la literatura más radical, más de izquierda, que a diferencia de la liberal considera que el populismo es algo bueno, yo también creo que lo que está pasando tiene rasgos populistas, en el sentido que pareciera ser el encadenamiento de una serie de demandas que se conectan en un dolor de distintas experiencias. Yo creo que este populismo de izquierda no es monolítico ni homogéneo, yo creo que es heterogéneo, es pluralista. El nuevo pueblo del que habla Carlos Ruiz es un pueblo donde los individuos tienen distintas trayectorias de precariedad y se conectan en su dolor. El pueblo plebeyo. El pueblo plebeyo, pero la gracia de este pueblo, Hernán, es que no es el pueblo sesentero donde todos se sienten parte como de un colectivo que orgánicamente piensa y uniforma, sino que aquí, por decirlo de alguna manera, este nuevo pueblo, todos son súper celosos de su autonomía. Y por eso hace tanto sentido el discurso de sacar el 10%. Dame mi maldita plata, ya estoy oliendo el olor de los billetes. Es mi plata.
Entonces, para el nuevo pueblo, lo que ha pasado hoy día es una tremenda victoria. Y la pregunta que yo tengo, y se la hago a la gente que nos está, ¿cómo se llama?, escuchando, es ¿qué tan profundo es el malestar por movilidad Peña? Porque tú hablaste de progreso y dijiste que estos habían sido los 30 años de mayor progreso en la historia de Chile. Yo creo lo mismo, pero no puedo entender entonces qué pasa cuando la gran mayoría de los chilenos está de acuerdo con un movimiento que dice no son 30 pesos, son 30 años. Entonces, ¿quién diablos está equivocado? Bueno, Yo, esa es una yo gran... puedo decir una cosa. Para terminar con eso, la pregunta para ponerla en contexto. Una posibilidad es que lo que nosotros hemos interpretado como progreso, hayan partes importantes de la población que hayan interpretado como retroceso. Y eso puede ser respecto de lo que podemos llamar modelo neoliberal, y eso se arreglaría con dos ajustes, sistema de salud nacional, gratuito, ¿cierto? Con algunos ajustes en educación y en pensiones, y el resto juegue. O, que es la posibilidad más compleja, que esto en verdad tenga que ver con una especie como de resentimiento rusoniano contra la modernidad capitalista. No creo que en Chile sea el caso, pero me permitiría explorarlo, porque en otros países esa es la situación. Es contra la sociedad comercial, como diría Adam Smith. Que no es solamente contra o sea, no es solamente hacer un 2 o 3 ajustes aquí y allá, sino que con la forma en cómo estamos viviendo. Y eso me parece que también es una pregunta importante, saber cuál es la extensión del malestar. Basta con hacer, Hernán, de aquí en adelante un estado de bienestar junto con la socialdemocracia, cosa con la que tú estaréis enteramente de acuerdo. Si no estuvierais casados con la UDI, mañana estaréis conversando con socialdemócratas tipo las de Reche y estarían de acuerdo más o menos en qué hacer. O en verdad la demanda es mucho más profunda. Yo solo para agarrarme de lo que está diciendo Cristóbal, dos cosas. Una, que creo que además en nuestro país la élite hace esfuerzos significativos por llevarse todos los motes y los prejuicios y todo lo que existe sobre ellos. O sea, la carta de los presidentes de los gremios el día lunes, uno dice, ¿dónde viven estos gallos? En Júpiter, en Marte, o sea, yo me imaginaba a los funcionarios de gobierno viendo la carta y diciendo, no me ayude tanto, compadre, porque era reafirmar todos los prejuicios que han salido en esta discusión sobre el 10%, que decían que todos los que estábamos en contra del retiro del 10%, lo que estábamos haciendo era defender los intereses de los grandes grupos económicos de Chile, que son los únicos que se han beneficiado con el sistema de la AFP, que lo único que han hecho es meter plata al mercado de capitales y que están entregando pésimas pensiones. Y la carta reafirmaba, no solo era puro hombre, sino que además no se hacían cargo de nada, porque aquí, o sea, seamos claros, para tener mejores pensiones, va a haber que, entre otras cosas, subir la carga tributaria, como para hartas cosas más. Y ellos se han negado a tener esta conversación. Luego te dirán, bueno, es que no hay que seguir grabando las empresas porque en la OCDE estamos en arriba, entonces, bueno, da igual, lo vemos, pero aquí ha habido un lobby empresarial que se ha negado a pagar más impuestos y a sentarse a conversar una estrategia tributaria, porque evidentemente en medio de la pandemia, cuando se necesita reactivar la economía, recuperar los 2 millones de empleos que se han perdido, me imagino que nadie con un poco de conocimiento de matemática, no de economía, querrá subir los impuestos ahora. Pero bueno, sentémonos a hablar de cuál es la ruta para tener una carga tributaria que acompañe el desarrollo de un Estado que se pueda hacer cargo de las pensiones, de la salud, de la educación. Entonces, creo que lamentablemente tenemos una élite que avanza a medio paso y retrocede, y creo que en eso también el gobierno no se ha hecho cargo de la enorme carga simbólica que es tener a un presidente que está dentro de los millonarios, no sé, por los listados de Forbes, y que ha sido dueño de varias de las empresas y que por lo tanto tienen que cargar con esa información. Entonces, cuando hoy día sale en el diario financiero que el ex subsecretario o jefe de gabinete de la ministra del Trabajo se va a ir a trabajar a la AFP, bueno, digamos que no ayuda a parar esta imagen de que este es el gobierno de los grandes grupos. Entonces, aquí hay como una élite que no avanza
todo lo rápido que avanza la sociedad y con todas las posibilidades que tiene este país, o sea, todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, con la innovación, insisto, con la descentralización, con la diversificación de la matriz productiva, nosotros necesitamos un empresariado que juegue con nosotros, no que esté resistiendo todo el rato los cambios, que integre a los trabajadores, como se hace, no sé, en Alemania los trabajadores están en los directorios. Aquí todo es como no me quiten mi poder en mi terruño, ¿no? Entonces, la élite ayuda a que esta polarización existe. Yo no creo que exista un pueblo virtuoso y que el pueblo por ser pueblo sea más inteligente y sea puro y no sé, y no baile apretado. Creo que los seres humanos somos imperfectos. Creo que los seres humanos somos imperfectos, la élite, el pueblo, la política es imperfecta y que por eso mismo necesitamos reglas. Y una cosita en relación a la conversación que estábamos teniendo antes respecto a la técnica, que me escribe la Maísa Rojas, que estuvo en una conversación hace algunas semanas aquí, me dice, oye, para los temas de cambio climático, hace mucho rato que quienes trabajamos en esto nos dimos cuenta que no sirve simplemente con la evidencia técnica. Aquí hay que co-construir con las comunidades, con la sociedad, si no, no sirve. O sea, si hay ciertos cambios y ciertas direcciones, ciertos rumbos que toman las sociedades, que hay que estar convencidos que no hay solo que construir mayorías políticas, sino que hay que construir mayorías culturales, hay que cambiar costumbres. Entonces, gracias Maísa, porque sí, hay que co-construir sentido común y para poder avanzar en una dirección como sociedad. Oye, nosotros en Evópolis hemos hace un rato en la mecánica de los diagnósticos de por qué ocurrió el estallido, y junto con creer, obviamente, que la democracia, la economía abierta, las instituciones, el reformismo gradual, es lo que permite eso nos dice la evidencia, los países que admiramos, como los que mencionaste, Javi, u otros como Nueva Zelanda o Australia, que han tenido trayectorias donde dentro de las reglas del juego van construyendo un progreso sistemático y cada vez más inclusivo, ¿cierto? Y eso veía ahí en preguntas y respuestas, ¿cierto? El trabajo de Acemoglu y Robinson. Y Chile estaba en esa trayectoria. Y Sebastián Piñera, con toda la carga que tú describes, fue elegido no una, 2 veces presidente de la República. Y por supuesto que se han cometido errores y varios, y hemos sido críticos en público y con mucha más fuerza en privado aquellos que tenemos un rol en la política. Pero luego da la impresión de que por la legitimidad de las causas levantadas post-estallido, todo vale. Hay algunos que están en una agenda derechamente antidemocrática y que quieren que salga Piñera, más que avancen ciertas reformas. Y eso creo yo es muy, muy heavy, muy frágil. Y luego, una cierta lógica, creo yo, de falta de responsabilidad, lo voy a decir con todas sus letras, de la izquierda, de aquellos que gobernaron 26, ¿cierto?, de los últimos 30 años, y que da la impresión, fueron testigos de cómo esta historia se construyó. Y con sus virtudes y sus defectos, ellos son padres de la guagua, o madre, o son, digamos, tienen una paternidad y una responsabilidad muy grande. Entonces, siento yo que hay una falta de, lo quiero decir con todas sus letras, de liderazgo para poder asumir todo lo que se hizo, y frente a lo que falta, a la deuda, a lo injusto, hacerse cargos con respuestas, pero no sumarse y distanciarse de como si fuera un fenómeno absolutamente ajeno, y da la impresión de que toda la izquierda, voy a hacer una generalización injusta, como que se construyó como coalición política post-18 de octubre. ¿Te fijas? Y buscan algunos, creo yo, ser representantes legítimos de lo que ocurre en la calle. Y siento yo que, por de pronto, las encuestas muestran a todos los partidos políticos en el suelo, al Parlamento en el suelo, y vimos en algunos momentos que ciertos líderes de la izquierda que se sentían o hablaban muy a nombre eran funados, digamos, por la propia calle. Entonces, siento yo que
en esta mecánica hay una falta de responsabilidad política bien transversal. Obviamente que el gobierno tiene la principal. ¿Ah? Yo quiero en eso ser franco y transparente. Pero siento de que hay una izquierda que no está a la altura, y quiero decirlo con todas sus letras, partiendo por hacerse cargo de que el Chile actual es parte importante, responsabilidad de ello. Voy a comenzar con lo que dijiste tú de la convicción democrática. Yo creo que lamentablemente hemos visto que la convicción democrática es menos fuerte, está menos arraigada que lo que creíamos mucho. Yo voy a hablar de la centroizquierda porque es el sector al cual he pertenecido toda la vida, no sé por cuánto tiempo, pero es mi sector culturalmente y políticamente, y bueno, yo renuncié a Revolución Democrática cuando Revolución Democrática estuvo disponible a prestar votos para cuando se iba a presentar una acusación constitucional contra el presidente y había post-estallido la tesis de hacer lo que no terminara su mandato. La gente que nos está escuchando supongo que lo sabe, yo viví en carne propia lo que ocurre en un país cuando se rompen las reglas democráticas, y creo que nuestra generación tiene el deber de cuidar la democracia. O sea, este país viene saliendo hace muy poco de un trauma muy grande, como para que nuestra generación sea tibia en eso. Y creo que quizás nuestra generación no le contó lo suficiente a las generaciones que vienen, los más jóvenes, que insisto que ya hay varias, no fuimos capaces de transmitir lo que costó recuperar la democracia y lo difícil que es fortalecerla con todas sus imperfecciones, ¿no? Entonces, es bien triste ver que esas convicciones democráticas no están todo lo fuertemente que uno querría después de lo que pasó en el siglo XX en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, no solo vimos las tragedias provocadas por el nazismo y el fascismo, sino que también vimos las tragedias humanitarias provocadas por la izquierda en los países del este. Entonces yo me hago cargo de eso y creo que fortalecer la democracia es un trabajo que tenemos que hacer, y que ahí entra la educación, la cultura, nuestra vía al interior de los partidos, etc. Y por otro lado, yo también comparto contigo que aquí pareciera que nadie estuvo a cargo del bote los últimos 30 años. Así como que todo empezó cuando llegó Sebastián Piñera al segundo gobierno. Yo igual le recomiendo a todos los que quieran ser presidentes que por favor no asuman un segundo mandato, porque parece que los primeros son muy tranquilos y los segundos pero yo, no sé, me acuerdo en el verano que les dio como por hacer interpelaciones a los ministros, como habían como no sé cuántas interpelaciones por semana, y vi la interpelación al ministro Briones, y era totalmente surrealista, porque estaba el diputado Mulet, que hasta hace 3 días era parte de la concertación, atacando todo lo que se había hecho en los últimos 30 años, y al ministro Briones defendiendo el legado de la concertación. Era como de loco. Y a mí, además, me preocupa no simplemente ya como el que no se hagan cargo, sino que me pregunto si en esa actitud hay un no ver, que hay un enojo de la ciudadanía con la política en general, y de creer en el fondo que la oposición y que la centroizquierda está representando a esa ciudadanía que está en las calles, porque yo creo que no. Yo creo que el enojo es bastante generalizado. Y déjame hacerme cargo de alguien, de un sector que tampoco lo hemos sacado o nos hemos sacado al pizarrón, y que yo hoy día hablaba con un amigo, y que creo que tenemos también que asumir cierta parte de la responsabilidad. Yo creo que Revolución Democrática, no voy a hablar por el Frente Amplio, porque el Frente Amplio no existía, pero también yo hablo como ex militante, pero nosotros quizás si nos hubiéramos quedado en el gobierno de Bachelet, que es lo que ustedes están haciendo en este gobierno, cargando con todas
las consecuencias que eso tiene. Yo me imagino que no es fácil ser el nuevo partido de derecha y tener a 2 ministros en los puestos que lo tienen y bueno, ustedes sabrán, decidieron hacer eso, pero Revolución Democrática, ¿qué habría pasado si se hubiera quedado en el gobierno de Bachelet en vez de haber salido, no? Quizás podríamos haber impulsado ciertos cambios y ciertas reformas que estaban en el programa de gobierno, quizás habríamos terminado o el proceso constituyente habría continuado, ¿no? Y podríamos no haber dejado el gobierno, la nueva mayoría, en esa disputa entre los sectores conservadores y una nueva generación de centroizquierda que cuando sale Peñerillo y como sale el G90 no se produce la renovación y finalmente los sectores conservadores terminan teniendo mucho poder. Quizás podríamos haber impulsado esas reformas y quizás la historia sería distinta, quizás no hubiéramos tenido estallido, ¿no? Y yo creo que hay una responsabilidad de los sectores que en un comienzo estuvimos con esa cosa tan rara que se llamaba la colaboración crítica y que en un momento no quisimos asumir costos, salimos y a armar el Frente Amplio y no seguimos impulsando, yo creo, una agenda que era muy transformadora, el gobierno más transformador que ha habido desde el regreso a la democracia. Y creo que finalmente hoy día esa nueva izquierda no es tan nueva y bueno, vemos espectáculos como los que vimos hoy día después de la votación que creo que no son felices ni inspiradores para nadie. Cristóbal, Mi candidata. ¿cómo ves tú esta dimensión de la responsabilidad política y también de las convicciones democráticas que, da la impresión, se predican, pero no siempre se practican? Primero que decir que estoy completamente de acuerdo con la Javiera, me parece que la reflexión que acaba de hacer es muy, muy, muy pertinente y muy valiente, como ella suele serlo. Respecto del diagnóstico de lo que la izquierda ha hecho, no ha hecho mal, parece que tenéis razón, Hernán, pero aquí gran parte de la gente que está aquí, que es del mundo de Opry, ya lo da por descontado. Yo creo que parte de la crítica de octubre fue contra las élites de izquierdas y de derecha. Entonces no... yo por lo menos estoy profundamente decepcionado de un mundo en el cual yo ya me estaba sintiendo más o menos parte cultural, políticamente, no tanto por lo estallido más ahora, pero bueno, esa es otra discusión. También estoy un poquito decepcionado por mi generación, una discusión que no hemos puesto así. Tú, Hernán, lo planteaste desde el punto de vista más izquierda-derecha, la Javi se metió con el tema RD, pero a mí que yo creo que soy menor que ustedes dos. Creo que soy menor que ustedes. Adquirí conciencia política en democracia, yo sé que ustedes también. Conciencia política en democracia. Yo pensé que nuestra generación, esto es una cosa que siempre digo a Isabel Benke, que en mi libro Renovación y Reemplazo yo ocupo su teoría de los bonobos y los chimpancés para decir que nuestra generación es más bonobo que chimpancé. Y la de nuestros padres o abuelos, que perdieron la democracia violentamente en el 73, eran más chimpancés, porque eran otras condiciones, más de escasez. En cambio, nosotros éramos más bonobos por la idea de la abundancia. Y hasta cierto punto parecía que eso era así en los 90 y después. No estoy enteramente seguro de que sea así. Pablo Ortúzar últimamente está en una crítica muy, muy, muy dura a nuestra generación. Lo pongo también como dentro de las posibles variables. Me quiero hacer cargo, sí, de dos puntos, querido Hernán. Y más en el espíritu de tratar de iluminar puntos ciegos para la tribu política de Bópoli y el mundo en general. Yo sé que nos está viendo gente que no solamente es de Bópoli, pero entiendo que también hay mucha gente de Bópoli, por lo tanto, creo que mi rol aquí, más que el diagnóstico que has hecho tú y reforzar lo que la gente de Bópoli ya cree, o la propuesta que hace la Javi, ¿cachai? Que tiene una fuerza política distintiva, me gustaría poder contribuir a iluminar puntos que nosotros tenemos ciegos. Porque
si no iluminamos esos puntos, vamos a seguir hablando como el diputado Coloma, ¿cachai? O como yo el senador que entrevisté hoy día yo, o como los tipos que firman la carta que dice la Javi. Si no queremos ser, o sea, ese mundo ciego a entender la complejidad de lo que está pasando, y nos retiramos a la guerra cultural como la generación, con todo respeto, Hernández, tu viejo, de Marcela Cubillo, para allá están en la dimensión de batalla cultural. Estos tipos ya no están ni ahí con entender qué diablos se está ocurriendo. Y tomar la decisión de que los que están al frente son malos. Creo que nosotros podemos hacer algo mejor, intelectualmente más complejo, pero mejor políticamente, que es entender qué mierda está pasando. Entonces quiero agregar dos complejidades a esta discusión. Una pregunta que puso Josefina recién. Digo, como solamente, porque parecía que nuestra discusión se estaba centrando mucho a el problema de las élites, ¿cierto? Como si ser de élite fuera esencialmente pecaminoso. Y ser pobre automáticamente virtuoso. Esa es un poco la dicotomía que de manera más o menos caricaturesca pudo haber parecido. No se trata de eso, pero es evidente que hoy día tenemos un problema de representatividad por presencia, de que aquellos que son como yo estén ahí, y no una elite que permanentemente esté diciendo que representa los anhelos del pueblo sin haber vivido ni por un puto centímetro las vivencias del pueblo. Esa es la verdad. ¿Sí? La violencia con la cual la gente responde a las frases de Fontaine y la frase de Felipe Larraín no es la misma con la que yo respondo. Yo sentí que habían sido dos tallas simpáticas, como porque yo no entiendo. El problema es mío y de ellos, pero principalmente de ellos porque ellos están gobernando. Abrirse a la posibilidad de entender que es súper importante ser parte de las experiencias compartidas de un pueblo para poder referirse a lo que está ocurriendo, puede hacer sentir a parte de la elite que entonces está castrada, que no puede participar. Que un poco, ojo, este fue el mensaje de Trump. ¿Qué pasa si yo soy hombre heterosexual, católico, de 50 años, blanco, y vivo en Las Condes? ¿Cagué? ¿Yo no puedo hablar entonces? No es que no pueda hablar, pero el problema es que gran parte de los elencos de la derecha usualmente han venido de ahí y gobiernan un país cada vez más diverso. Y es un problema. De hecho, mi impresión es, Hernán, tú sabes esto mucho más que yo, pero mi impresión es que parte de la división que se produjo en Chile Vamos estos últimos días tiene un componente de clase. No sé si de clase, pero hoy día entrevisté, como te digo, a Galilea y después entrevisté al senador Sandoval de la UDI. Dos mundos distintos. En la manera de aproximarse al problema, en el lenguaje y en la manera de aproximarse al problema. Creo que está como... Y por eso Mario Desbordes está navegando la ola, entre comillas, correcta. Porque, a diferencia de Goldborn, que es el tipo que sale de Maipú en el seno de una familia ferretera para hacerse cuico, por así decirlo, llegar lo más alto que sus talentos le permitan, alas para todos, ¿cierto? Un poco el mensaje en la meritocracia de la derecha es, sale del liceo con nombre misil y llega al colegio con nombre en inglés, y eso es avanzar en la vida, un poco el sueño americano. Desbordes dice, yo no me he hecho cuico. Y yo sé que debe ser complejo. El otro día estuve con la Javi, lo conversamos varias veces, esto en una reunión el otro día, qué pasa con aquellas élites, por ejemplo, de la concertación, la nueva mayoría, que son hombres blancos o más o menos pertenecen a la élite. ¿Qué hacen? ¿Se restan? Insisto, yo aquí no tengo respuesta, tengo la pregunta. Pero el tema de la identidad es importante de considerarlo. Uno puede tener un buen argumento para desecharlo, pero es importante considerarlo. El problema de la identidad, lo sabemos, es que mucho más importante que tu argumento es de dónde vienes. Y eso no necesariamente mejora la política, pero hay que tenerlo presente. Y lo segundo es la idea del diálogo, que tú la mencionaste también, Hernán. Me da la impresión de que para cierto mundo ser capaz de dialogar es un lujo, casi un lujo burgués. Y esta es una historia que le conté el otro día a un grupo, pero me parece que ilustra un poco el punto. El New Yorker, como ustedes saben, es una revista neoyorquina muy progre, todos los años hace un festival intelectual, invita a artistas, pero también a filósofos, escritores, y hace un par de años invitó en Nueva York a su festival a Steve Bannon, el jefe de campaña de Donald Trump, que ya había salido de la Casa Blanca, el estratega de Donald Trump, claro, el Breitbart. Él había salido de la Casa Blanca y ya estaba como de conferencista, ¿cierto? Y hubo una funa.
Y toda la inteligencia progre, ¿cachai? Como que se dividió. Por un lado, un mundo dijo, obvio, de esto se trata, ¿cachai? En Liguria, Nueva York, dijo, obvio, esto se trata de conversar, ¿cachai? De escuchar al adversario, entender qué diablo le pasa a este tipo. Pero la gente civilizada conversa, ¿cachai? Y un mundo, el más brígido, el más frente amplista del New Yorker, dijo, me ofendo. Si ustedes me ponen a este tipo, es ponerme un opresor cuyas teorías no son inocuas. No se trata de conversar con el opresor por el gusto de conversar. Este tipo y sus ideas y sus medidas afectan directamente mi calidad de vida. Han dejado a niños migrantes en la frontera, ha pasado tal cosa con los homosexuales, tal cosa con los negros. Entonces, desde ese punto de vista, que hay que entenderlo, que hay que mirarlo, rehusarse al diálogo, porque lo de la Javi es algo muy, muy, muy especial. La Javi viene de un mundo que fue tremendamente golpeado por la violencia política y ella tiene una magnitud moral que nosotros no estamos ni cerca, y dice, yo no quiero que esa hueá vuelva a pasar en Chile, y se acerca a conversar con el tipo que está originalmente al frente. Pero para la gran mayoría de nosotros, Hernán, conversar es un privilegio burgués. Perdona, estoy exagerando el punto, pero como que como que no tener enemigos en la política es un lujo. Y creo que hay algo de esa discusión, de esa fibra, que si no la entendemos bien y automáticamente descalificamos al que no quiere conversar porque te ve como enemigo, porque hay que entender desde dónde viene esa opinión. Creo que también vamos a tener un punto ciego ahí. Eso nomás, quiero aportar como a complejicemos el Oye, a punto. ver, bueno, primero estamos pasados la hora, ya pasó la hora y tenemos que ir cerrando, pero la gente sigue ahí. Dos reflexiones. Yo Yo tengo tengo dónde irme, ¿eh? más bien una reflexión y una pregunta para ir cerrando. A ver, a propósito en el fondo, la dificultad de dialogar en Chile, yo creo que eso es evidente. Creo que las redes sociales contaminan además la capacidad del otro, de encontrar un otro legítimo. No cabe ninguna duda que hoy día la lógica elite-pueblo se ha instalado con mucha fuerza como marco del gran problema que estamos viviendo, y efectivamente se hace muy complejo que el otro pueda ser eventualmente un actor legítimo que pueda tener una posición. Me pasa a mí. Yo pongo un comentario en redes sociales y aquellos que difieren, antes del 18 de octubre, 8 de 10 eran a la idea y 2 a la persona. Post 18 de octubre, 8 sobre 10 atacan a la persona. O sea, un Larraín Mate es en sí mismo una persona que carga con la naturaleza y la historia de la oligarquía y por lo tanto no es un interlocutor válido, no me importa lo que digas, da lo mismo lo que digas. Y si esa es la condición... Eso es exactamente es el punto que estaba haciendo. Exacto, me hago cargo, lo veo entre comillas, y hubo este ejemplo, digamos, de cómo de hecho, después del 18 de octubre, esta tensión, yo lo veo en algo concreto y muy gráfico, y muy brutal también, o sea, porque es muy duro, digamos, uno elige hartas cosas en la vida, pero no su apellido, ni dónde nació, uno elige sus ideas, uno elige qué defender, eh, con todo lo que eso implique, ¿ah? Pero claro, cuando el otro, por ser quien es, no puede ser parte del debate, bueno, entramos en un ciclo y en un círculo muy vicioso. ¿Ah? Yo creo que lamentablemente eso es parte de lo que nos está ocurriendo. Y sí creo que la falta de diálogo abierto y inclusivo y de respeto a la diferencia del otro es algo que también ha generado este contexto. Ahora, veía que estaba la Maísa Roja y levantando el punto sobre el proceso constituyente, ¿ah? Que da la impresión, es como lo que va quedando, porque todo el resto uno lo ve con distancia, y me refiero a los partidos políticos, me refiero al Congreso, me refiero a los distintos proyectos, lo digo responsablemente a cargo de uno que busca ser reformista y ser serio, y en fin, lo que ha tratado de construir Evópolis en su identidad. Y al mismo tiempo, habrá que reconocer de que si hay algunos que consideran legítimo saltarse las reglas porque el fin es lo que vale, entonces el proceso constituyente para muchas personas también
que era una oportunidad de reconstruir un pacto, de hacerlo a través de la democracia, con un plebiscito de entrada, eligiendo a los constituyentes, con un plebiscito de salida, creo yo, puede también empezar a generar un cuestionamiento de que si no respetamos las reglas, bueno, entonces ¿para qué sirve, por ejemplo, los 2/3 que acordamos? Para ponernos de acuerdo dentro de ese proceso. Entonces, yo siento que el debilitamiento de nuestra democracia y la forma como que estamos hoy día dialogando también debilitan el proceso constituyente. Y no sé si ustedes comparten eso, porque creo que es de las cosas que le van quedando hoy día a nuestra democracia desde una visión de futuro para poder encontrar una salida institucional y democrática a un acuerdo social. Yo creo que la única manera que tenemos para salir de esta situación es el proceso constituyente. O sea, no es solo el proceso constituyente, porque se requieren también otro tipo de pacto y se requiere en el camino. El proceso constituyente se va a demorar 2 años y no vamos a estar 2 años sentados esperando que termine el proceso para mejorar un montón de cuestiones que hay que mejorar entre medio. Pero yo de verdad, cuando digo que, por ejemplo, el desorden que vemos hoy día en el gobierno, lo vimos en la nueva mayoría, lo vimos en Piñera 1 y lo vimos en Bachelet 1, es porque el hiperpresidencialismo que tenemos en Chile sirvió para un momento, pero ya no sirve para más. Yo no creo que Chile sea un país donde debería haber parlamentarismo, oh my God, no, pero bueno, quizá habrá que pensar en un semipresidencialismo y así un montón de otras cosas. Yo soy de las que cree que el proceso constituyente debería estar sobre todo concentrado en la parte orgánica, en la sala de máquinas, en cómo vamos a distribuir el poder, ¿no? Cuando hablamos de descentralización, ¿de qué se trata? ¿Vamos a cuáles son las atribuciones que van a tener las regiones o vamos a organizar macrozonas? ¿Qué va a pasar con los municipios que pareciera que desde el estallido hasta ahora lo hemos vuelto a ver? Bueno, entonces yo creo que de verdad, a mí por lo menos en estos últimos meses, que hay momentos en que me ha angustiado mucho por la situación política y por la calidad de la política, me frustra mucho y eso me da mucha tristeza, porque yo de verdad creo que es la política donde nos ponemos de acuerdo, sobre todo los que no estamos de acuerdo. De verdad lo que me ha servido para seguir imaginando el futuro y seguir queriendo vivir en este país es la posibilidad de ese proceso constituyente, en el que además hay muchas personas que llevamos muchos años trabajando. Yo recorrí Chile el año 2013, fui a poblaciones, fui a Punta Arenas, fui a Arica, he hablado con mucha gente y creo que realmente es que la voluntad que vimos después del estallido en las calles, que empezó a aparecer la palabra asamblea constituyente, la decisión del ministro Gonzalo Blumel de llevar y hacer posible que esos días de ultraviolencia se pudieran vehicular a través del proceso constituyente, todas las conversaciones políticas que tuvo que armar con una oposición interna en el gobierno, que no querían que esa fuera la salida. O sea, aquí hay una voluntad de millones de personas durante muchos años, que además yo creo que nuevamente es una deuda y responsabilidad de nuestra generación política. O sea, la generación de nuestros padres supo salir en un proceso ejemplar para el mundo de una dictadura sangrienta a través de un proceso lo más democrático que se podía, como era el plebiscito, y reconstruir la democracia. Y yo creo que ya es hora de que nosotros tomemos la posta y nos demos nuevas reglas que podamos heredarle a las nuevas generaciones. Y por lo tanto creo que realmente las personas que sienten que es posible saltarse el proceso constituyente, dada la crisis económica, toda la incertidumbre que hay con esta pandemia que no sabemos cuánto dura, si va a servir la vacuna, si no, es realmente para mí lo que me hace levantarme cada día y pensar, bueno, vamos a poder no solo ponernos de acuerdo gente de Bópolis, con gente del mundo del Frente Amplio, con gente de la UDI, con gente que hoy día no se siente representada, sino que
que además creo que generacionalmente es el momento en que podamos parir esas nuevas reglas y que nos lo debemos a nosotros y a las generaciones futuras. Así que yo sigo confiando y poniendo mis fichas ahí. Creo que hay que cuidarlo, creo que hay que cuidar el debate. Creo que no hay que darle razones a los que dicen, ven cómo no se puede hacer. Y eso es responsabilidad de todos los días. Y por eso si hay alguien que participa de los debates públicos, yo hago un llamado a cuidar el diálogo. No es gratuito, radicalizarlo y denostar el diálogo público con la gente que no piensa como uno. Hay costos y nos costó mucho abrir la puerta al proceso constituyente, así que hay que hacer que no se cierre. Tal vez Cristóbal ahí está. Cristóbal es un fan. No es solo. Cristóbal, te invitamos como panelista. Yo creo que la cara de Javier Amaral tiene que aparecer en los billetes del Nuevo Chile. Cristóbal, No. ¿tú cómo ves? Porque yo sé que tú has trabajado, escrito y también tienes la convicción de que el proceso constituyente puede ser una salida y tal vez también está el punto de la generación. Yo quiero hacerte una pregunta bien sin anestesia y tenemos que ir cerrando ya. ¿Qué pasa con las condiciones para eso? Me temo que se han ido deteriorando y ustedes saben cuál es mi posición. Yo estuve en el proceso de Bachelet, fui miembro del Consejo Nacional Observador. Desde el partido hemos tenido una visión reformista dentro de las reglas del juego, y yo siento que cuando se rompe la estabilidad de las reglas del juego hace que todo se ponga incierto, y ese es el escepticismo que me están haciendo. Sí, pero hasta el momento, querido Hernán, las reglas de la constituyente siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que lo que nos da un poquito de julepe, por decirlo de alguna manera, es que entremos a jugar, en vez de con los amigos a la plaza, contra Uruguay en el centenario. Eso es lo que nos da julepe. Y cuando, o Copa Libertadores, semifinales, cuando mandan al equipo rival a cantarte en el hotel para que no durmáis bien, ¿cierto? Te mojan la cancha antes para que te resbalí. Eso es lo que a lo que tú te refieres, tú tratas de graficarlo. Te refieres a que se forzarían las circunstancias de la discusión democrática de tal manera que uno diría, oye, puta, me están haciendo trampa. Eso es lo que yo entiendo un poco de la preocupación. Claro, ¿no? O sea, es el legitimar, saltarse las reglas por un cierto objetivo superior, y luego la calidad del debate en que estamos, Ya, donde solamente está la mecánica buenos y malos. Y aquí, perfecto. cuando termino, para que el proceso constituyente logre su resultado, tenemos que ponernos de acuerdo. Sí. Por lo tanto, tiene que tender hacia que no hacia la polarización. Ya, primero voy a decir, insisto, el punto ciego, y después voy a decir lo que a mí me parece obvio y yo propondría. El punto ciego es que puede que las condiciones ideales de la deliberación que nosotros consideramos que son ideales, para otro mundo digan, ¿de dónde saliste? Este va a ser un partido duro, ¿cachai? Donde si yo puedo te gano, y si como Vidal me echo al suelo y simulo el penal, lo voy a simular. Tenemos demasiado un juego como para que yo te haga fair play. Sorry, pero no. Esa es una posibilidad, ¿cierto? Y ¿a qué voy con esto? A que, insisto, no, hay que ponerse como un estadio superior, y probablemente lo que nosotros entendemos por una democracia deliberativa es también una posibilidad dentro de las posibilidades democráticas, y una visión más antagónica también es una posibilidad. Hay que abrirse a la posibilidad de que la constitucional, le llamo ya, la convención constitucional sea más antagónica que deliberativa. Abrámonos a ese peor escenario. Peor escenario para nosotros, que es como liberales creemos que lo mejor es la deliberación, ¿cierto? En ese escenario, y en el otro también, en el fondo, probablemente esto va a tener que ver con el factor humano.
Y ahí no tengo muchas teorías institucionales que proveer, por así decirlo. Hoy día lo que pasó, y una cosa que no hay que olvidarse, Hernán, eh, hoy día la oposición fue capaz de rasguñar un puñado de votos del oficialismo para poder hacer realidad una propuesta que evidentemente yo, como ustedes, considero que es mala, pero que apoyaba el 88% de los chilenos. ¿Cómo hacerse el hueón, perdonen por mi academicismo, frente a esa... Entonces, si tú me decís que hoy día el Parlamento de alguna manera tensionó, presionó de una manera más o menos endebida las reglas de la democracia, puta flaco, estaba representando el 88% de la población. Lo pongo como Sí, pero marco para que entendamos. Si tú me dices mañana que el 88% de la población está de acuerdo con pongamos un caso difícil para nosotros, si tú me dices mañana que el 88%, claro, bueno, iba a decir la autonomía del Banco Central, pero que una pena de muerte aparezca en la Constitución, pero claro, pues si el 88% de la población está de acuerdo con la pena de muerte por un caso, bueno, ultra bullado, bueno, nosotros los partidarios de los derechos humanos y las libertades individuales vamos a perder. Bueno, depende. En Uruguay se hicieron valer los tratados internacionales. Bueno, perfecto. Lamentablemente no hay tratados internacionales de bancos centrales y cosas, que me refiero a las cosas que generalmente se van a discutir en las cosas más peludas que se van a... Bueno, mi punto es que, y ahora salgo de los puntos ciegos para nosotros, que es lo que estoy tratando como de ser un poco abogado del diablo y iluminar aquí para que estemos atentos a eso. Ahora vamos a lo que yo creo que va a ser esencial, son puentes. Por eso hablaba del factor humano. El puente es el tipo que es capaz de bancarse el grito de traidor de tu propia tribu y se junta a conversar con el que piensa distinto y construye algo. Eso me parece súper, súper evidente. El rol que jugó en el estallido, hoy día es un poco distinto el rol de Desbordes, pero Desbordes o Ignacio Briones o la Javi o incluso Boric en el acuerdo constituyente, sentarse a conversar con el que piensa distinto es la esencia de la política. Mi temor es que ese rol se vea severamente afectado por la necesidad de algunos de representar a la barra brava. No hay nada de malo con que la barra brava tenga opiniones muy, muy, muy formadas respecto a las cosas, ¿cierto? No sé si ustedes han ido al estadio alguna vez y cuando usted hay una barra, cada vez que el tipo del otro equipo te toca es foul. Cualquier foul del otro equipo es amarilla. Y cualquier falta de regla es penal. Y la gritáis como si estuvierais convencidos. En verdad no has hecho ningún análisis racional, pero automáticamente es a favor de tu equipo. Eso es en las barras, es normal que las barras hagan eso. La pregunta que me hago yo es si es que acaso las personas que van a estar en la cancha jugando para cada equipo van a ser meramente las cajas de resonancia de la barra o van a mediar el conflicto entre la barra y el equipo al frente. Gran pregunta. Entonces, en principio, uno diría, bueno, pero ¿por qué tendrían que hacer otra cosa que no ser amplificar la barra? ¿Cierto? Porque lo he escuchado a líderes particularmente del Frente Amplio, pero también del mundo más castista, como diciendo, hey, aquí el representante tiene que deberse a la gente que lo eligió, pero hay una dimensión del liderazgo que incluye, y la construcción política incluye fundamentalmente conversar con el otro. Y no estoy enteramente seguro de cuánto es hoy día, qué condiciones estén. Ahora, también existe la posibilidad, Nan, y esto es una reunión que tuvimos con la Javier, un tipo lo dijo y me quedé dando vuelta con eso. Un tipo que dijo, ¿por qué insisten tanto creo que fue del Solano, ¿no? Felipe del Solano, ¿por qué insisten tanto en que hay que llegar a ponerse de acuerdo a la convención constituyente? Puede que lleguemos a una constituyente y nos demos cuenta que estamos mucho más de acuerdo de lo que pensábamos. ¿Qué tan distinto puede ser realmente? ¿Qué tan distinto? En un Chile, como te digo, donde el nuevo pueblo es profundamente celoso de su autonomía individual, donde hay ciertas cosas que, para tener 2/3, pareciéramos tener ciertos consensos razonables.
Van a haber disputas peludas, sin duda, sin duda. Pero no sé, no me enfrentaría de manera tan tímida a ese partido contra Uruguay en el Centenario. Iría más cabrón. Muy bien. Oiga, chiquillos, son las 10:30, se han pasado. Muchas gracias. Se nos hizo un poquito más largo, pero fue una muy buena conversa. Si se animan ahí unas palabras finales, veo que la Javi quiere decir algo, pero agradecerles de verdad haberse sumado a esta conversa y yo creo que con mucha honestidad intelectual, también con una cierta autocrítica, que creo que se necesita mucho. Palabras finales, querida Javier. Primero, muchas gracias, Hernán, por invitarnos hoy día. La verdad es que en un día como hoy conversar con ustedes calma un poco la angustia que a veces da el debate público, así que gracias por eso. Y segundo, quería hacer dos puntos, uno en lo inmediato y uno en un poco más el mediano y largo plazo. En lo inmediato, yo creo que efectivamente aquí el gobierno, el Congreso y todos los actores políticos están resolviendo los problemas sociales urgentes, pero tenemos una gran no oportunidad, sino que viene después de solucionar los problemas sociales, todo lo que va a significar la reactivación. Se han perdido más de 2 millones de puestos de trabajo, y yo creo que eso va a necesitar del esfuerzo, de la creatividad, de la voluntad, de la generosidad, de toda y todo. Está la Maísa por ahí, yo he visto las noticias que vienen de parte del gobierno, he visto también lo que se ha hablado en el Congreso, esperamos todos que sea una reactivación sustentable en esta transición que estamos hacia la carbono neutralidad y en medio de la cuarta revolución industrial, pero es clave la reactivación, o sea, nuestra economía ha sufrido mucho, va a sufrir mucho más, y por supuesto los que más sufren son los más pobres y la clase media precarizada, que hoy día lo está pasando muy mal. Entonces, ojalá que podamos concentrarnos en eso porque vamos a poder salir más rápido y mejor si aunamos esfuerzos, y creo que eso es responsabilidad de todos y hay que dejar de jugar a la pelea chica. Y en lo demás de mediano plazo, y esto es una conversa que he tenido contigo, Hernán, y con Cristóbal, yo creo que también estamos en medio de una reconfiguración del espacio político. La política como se vivió en el siglo XX, la Guerra Fría, las dictaduras en Latinoamérica, una geopolítica que es heredera de lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial, está en proceso de cambio. Y yo estoy convencida de que hay nuevas configuraciones, nuevas alianzas que se están fraguando, que no hay que apurarse. No estoy diciéndole a nadie que en estos momentos tenga que quebrar sus coaliciones, pero yo tengo la esperanza de que hay, la esperanza y una cierta certeza que es a mediano plazo, pero yo creo que hay un centro liberal progresista, donde habemos varios que creemos que el Estado tiene grandes responsabilidades, un Estado eficiente, moderno, pero que creemos mucho en las libertades personales y en la capacidad del emprendimiento y en un capitalismo que realmente ofrezca posibilidades a todas las personas por igual, que no dependa de dónde naciste, si puedes hablar o no, o si puedes emprender o no, y que consiga un desarrollo sustentable donde no nos estemos echando el medio ambiente para poder ofrecer capacidad a las personas que viven en nuestro país, desarrollar todas sus capacidades. Eso no va a pasar mañana, no va a pasar quizás en el proceso constituyente, pero yo creo que vamos caminando para allá y espero firmemente que ese espacio se cree y sin prisa, pero sin pausa. Gracias. Cristo, ¿quieres decir unas palabras finales? Pues de eso te voy a decir. No, estaba leyendo, hay un tipo de RD que me encanta. Hay una diferencia entre el rol de los intelectuales y el más de los políticos. ¿Ah? Pablo Torche, ¿tú lo cacháis, Javiera, de RD? Sí, Dice, original. dice, esa sensación de estar a contracorriente. No es una buena idea, no es histórico, no es el fin del sistema de FP, no es redistributivo y no mejorar la crisis de la política. Pero bueno, hay tanta gente que piensa lo contrario, quizás tengan razón. Y es bien interesante cómo se ha dado esa... creo que es importante primero pensar que quizás no tengamos razón. No estoy diciendo con esto que nosotros... Pero
pero abrirse a la posibilidad de estar equivocado, sobre todo en este mundo que Evópoli hoy día, por las razones, o sea, por las circunstancias que todos ustedes conocen, le ha tocado ser el partido más papista que el Papa. La posición, y con esto termino, creo que una buena manera de despedirnos, Hernán, para la gente que es de Evópoli y que nos está mirando, yo los ayudo a sentir. Yo entiendo la posición en la que están, porque es una posición que no es fácil. Ustedes estaban destinados al comienzo de este gobierno, con Cueva iban a agarrar 2 ministerios sectoriales, y iban a ser el partido fresco, novedoso, medio rebelde, iban a escoger sus peleas, iban a tener tiempo para armarse. Y lo que pasó en octubre, bueno, primero, por supuesto, ya que Blumel fuera CESPES en el diseño original, ya fue una sorpresa, pero lo que pasó en octubre es algo que nadie anticipaba. Y hoy día que aparezcan como el partido básicamente que está pagando el costo por disciplinarse ante el gobierno del cual son el eje político, porque tener al ministro de Interior y al ministro de Hacienda en un momento como este es tener el eje político. Y más allá de la encerrona, que me parece un poquito desleal y media pendeja, si me permite la expresión, de los partidos grandes, que uno a esta altura pensaría que podrían ser más maduros, pero como ustedes saben, la madurez siempre es algo relativo, sobre todo en la derecha. Creo que la posición en la cual dejaron a Evópoli es muy compleja, porque hoy día la están haciendo cargar con la defensa por así decirlo, de un modelo y de un gobierno tremendamente impopular. Pero, como dice un gran amigo mío, el choro cobra callado. Y me imagino que de esta se levantarán de otra manera. Yo creo que lo que han hecho ha sido lo correcto. ¿Ah? Y no... Me han llamado 500 veces en estos últimos días preguntarme, ¿ha dejado de ser Evópoli el Partido Liberal? Bueno, depende liberal de qué. Usualmente en la derecha, cuando uno habla de liberal y conservador, se refiere a cosas del ombligo para abajo, ¿cierto? Se refiere a cosas de moral sexual. Esa es la clásica división del moral conservador a lo largo del siglo XIX y XX en la derecha. Quién era comecura y quiénes iban a misa dominical, ¿cierto? Eran los mismos supercasó, pero unos iban, los del Partido Conservador, iban a misa el domingo y los otros iban a comecura. Pero es bien difícil decir que hoy día ustedes no son el Partido Liberal por la función que han cumplido. No me parece que eso sea justo y que se ajuste, y como que se ajuste ideológicamente a lo que está ocurriendo. Me parece que les ha tocado bailar con la fea, y a veces nos pasa eso, puta, en la vida, y hay que ponerle el hombro al momento en el cual se nos exige cierta responsabilidad. Y el rol republicano que están jugando ustedes, yo lo digo sinceramente, yo al menos lo admiro. Quizás porque soy masoquista, quizás porque me parece demasiado fácil pegarle al que está en el suelo, y llenarse de gloria, bueno, por weas media espurias, me parece un poco frívolo. Creo que sinceramente lo que están haciendo es importante. Eso. No me voy a emocionar, no me voy a emocionar con esto. Después de esa reflexión final, No es para tanto. Otro Zoom. ¿Ah? Y espero que en el futuro podamos hablar de eso, porque es cierto que este partido le ha tocado asumir mucha responsabilidad de manera muy joven, por ponerlo de alguna manera. Chiquillos, un gusto. Muchas gracias. Chao. Chao. Se pasaron. Que estén bien.